Ni siquiera está en la lista, dijo mi padre con una sonrisa. No fue una carcajada, sino una risa breve, aguda y casual, como cortar una cinta en una ceremonia pensada para otra persona. Yo estaba a pocos pasos de la entrada del salón de banquetes del Club de Oficiales de la Marina, con una mano aún sobre mi identificación y la otra apretando la correa de mi bolsa de uniforme. Al otro lado del vestíbulo de mármol vi a mi hermano Eric, vestido con su traje de gala completo, disfrutando del centro de atención. Yo permanecía junto a un oficial de seguridad que acababa de confirmar: Lo siento, señora, su nombre no figura en la lista de invitados. No fue un descuido ni un error administrativo, tampoco una línea omitida en una hoja de cálculo. Fue intencional. La lista de asientos la había organizado mi madre. La lista de invitados la había revisado 2 veces mi padre, el capitán retirado Thomas Carter. Y esa noche, la gran celebración de jubilación, que también funcionaba como fiesta de ascenso para mi hermano, se presentaba como un evento dedicado al legado militar de la familia Corón. Aún así, yo quedé fuera. No dije nada, ni al joven oficial que sostenía su tableta con incomodidad, ni a mi padre, que había escuchado claramente el intercambio, pero ahora encontraba el ponche muy interesante, ni a mi madre, que me miró una sola vez y luego desvió la vista, como si yo fuera un problema imprevisto que alguien más debía resolver. Eric, por supuesto, lo notó. Siempre lo hacía. Sonrió sin crueldad ni burla, solo con autosuficiencia. Esa sonrisa que se le ofrece a quien pierde al final de un juego que nunca se creyó que pudiera ganar. Luego se giró hacia su esposa y le dijo algo en voz baja. No lo escuché, pero su risa llegó hasta mí. Yo seguía allí, con mi abrigo base y ropa civil debajo. No llevaba el uniforme. Había pensado cambiarme en silencio, aparecer con discreción y entrar con elegancia. Pero la elegancia solo funciona en espacios donde alguien la espera. Allí yo era invisible por diseño. El pasillo detrás de ellos brillaba con manteles blancos y pancartas azul marino. En una pantalla se proyectaba una presentación de fotos familiares. Alcancé a ver una imagen de Eric en sus años de academia, de pie con orgullo junto a mi padre. Conocía bien esa foto. Yo aparecía al fondo, ligeramente desenfocada, aplaudiendo. Desde el interior del salón volvió a escucharse una ola de risas. Probablemente alguien contaba una anécdota de los días de papá en el USS Theatre Wall, o hablaba de la reciente condecoración de Eric por liderar un ejercicio logístico conjunto frente al Cuerno de África. Eso era lo que llamaban el legado naval, el nombre Carter continuado a través de Eric. Me volví hacia el suboficial joven. Su rostro mostraba una disculpa silenciosa, como si supiera que yo sí pertenecía allí, pero también que no podía hacer nada. Señora, tengo que registrarla. No puedo dejar pasar a nadie que no esté en la lista. Tenía razón. Esa noche solo cumplía con su deber. Asentí, di un paso atrás y caminé hacia el costado del edificio, fuera de la vista. Podría haber llamado a alguien. Tenía contactos, rango y autoridad, pero en ese momento no necesitaba permiso, necesitaba claridad. Esto no era un malentendido. Era un patrón que se repetía. Siempre había sido así. Fotos familiares donde me recortaban literal y simbólicamente. Cenas de Navidad donde Eric ocupaba el lugar principal, incluso antes de ser comisionado. Historias de servicio que terminaban con, bueno, tu hermano es el verdadero. Mi padre nunca me gritó ni me golpeó. Simplemente me descartó en silencio, de forma constante y sistemática. Una vez le dijo a un amigo de la Marina, sin saber que yo estaba detrás de la puerta: Beth no es como Eric. Es inteligente, pero no es una luchadora. Es más administrativa. Ese fue el mismo año en que me convertí en teniente comandante. Esa noche era su momento. Una carrera completa en la Marina. 35 años, 4 despliegues, comandante en 3 buques, suficientes medallas para llenar una pared. Él merecía la celebración. Lo que no merecía era reescribir la historia borrando una parte, solo porque yo había servido de manera silenciosa, constante e implacable, entre sitios clasificados y puertos extranjeros, en salas de guerra y llamadas discretas a medianoche para evitar otro conteo de cuerpos. Pero nunca preguntó, nunca quiso saber qué hacía realmente, y yo dejé de ofrecer explicaciones, porque presentar tu verdad a quienes ya decidieron ignorarla es solo otra forma de humillación. Caminé hacia la entrada trasera, con las manos firmes y la bolsa de uniforme colgando a mi lado, los blancos impecables doblados dentro como una declaración a la espera de ser mostrada. Ni siquiera está en la lista. Se rió al decirlo,
como si yo fuera una extraña intentando colarse en una boda. Pero cuando entrara con el uniforme de gala completo, con 3 estrellas brillando en cada hombro, sabía lo que pasaría. Se pondrían de pie, no por mí, sino por lo que representaba, y eso sería suficiente. Crecimos en Coronado, California, donde la vida militar no solo era común, era sagrada. Nuestra calle tenía más banderas que buzones. Nuestros vecinos eran SEALs, pilotos, ingenieros. Cada fin de semana se escuchaba el toque de corneta desde la base naval al otro lado del agua. El 4 de julio parecía que todo el pueblo estaba de uniforme. Mi padre, el capitán Thomas Carter, era un nombre reconocido. No porque buscara atención, eso habría ido en contra de sus principios, sino porque comandaba con una disciplina de vieja escuela, de sal y hierro. Incluso fuera de servicio, se movía como alguien que siempre debía estar en un lugar importante, alguien que debía rendir cuentas. Y Eric nació dentro de la historia que nuestro padre quería contar. Era ruidoso, seguro, atlético. Ganó todos los trofeos de ligas infantiles y dio a cada maestro una razón para creer en su futuro liderazgo. Hablaba como si ya estuviera alistado. Sabía saludar antes de poder escribirlo. Yo era la otra. No causaba problemas ni pedía atención. No lloré cuando olvidó mi ceremonia de premios en secundaria. Simplemente guardé silencio. Los libros eran más fáciles que las personas. Los patrones tenían más sentido que los elogios. Me gustaban los rompecabezas, los códigos, cualquier cosa que pudiera analizar sola y resolver en calma. Cuando Eric fue aceptado en la Academia Naval, nuestro patio trasero se convirtió en un campo de desfile. Mi padre asó filetes enormes. Veteranos y oficiales jóvenes llenaron el césped. Todos brindaron por el próximo Carter que vestiría el oro del mando. Mi madre sacó un pastel que decía «Futuro almirante». Recuerdo el orgullo de papá, de pie junto a él, con el brazo sobre los hombros de Eric, como si ya hubieran ganado una guerra juntos. Yo repartía servilletas. Nadie preguntó en qué trabajaba yo. Nadie notó que 3 días antes había ganado una competencia nacional de defensa cibernética organizada por DARPA. Cuando lo mencioné durante la cena, papá hizo una pausa y dijo, «Está bien, Beth, pero eso no es una comisión». No fue cruel, fue preciso. Entendía el rango, el deber y el valor. Lo que no entendía o no quería entender era la inteligencia, la estrategia, la parte silenciosa de la guerra que no incluye cascos ni cubiertas de vuelo. Para él, yo era apoyo, un papel secundario en la narrativa militar de la familia Carter. Por eso, cuando postulé a la Academia Naval, lo hice sin decirle a nadie, no por rebeldía, sino para evitar ver su expresión si fallaba. Cuando llegó la carta, la sostuve durante 1 hora antes de abrirla. Me sudaban las manos y dejaron una marca húmeda en el sobre. No se lo dije a nadie durante 3 días. Luego, una noche, mientras papá leía el periódico y Eric practicaba nudos en el porche, me paré en el umbral y dije me aceptaron. No levantó la vista. Pasó la página y respondió, «No hagamos un escándalo». En la academia me sentí más en casa que nunca. Todo tenía estructura, orden y un orgullo silencioso. A nadie le importaba que hablara poco. Importaba qué tan rápido aprendía y cómo rendía. No era la cadete más fuerte, pero estuve entre las 3 mejores en señales, inteligencia y simulaciones de guerra. Podía planificar mejor que la mitad de la clase sin necesidad de alzar la voz. Al final de mi segundo año, los instructores ya señalaban mi nombre como candidata con potencial para seguimiento de inteligencia de mando en casa. Nada de eso apareció en la carta de Navidad. Ese año, la actualización decía, EA continúa destacándose en operaciones navales. B sigue trabajando duro en sus estudios. Seguir trabajando duro. Acababa de ser nombrada comandante cadete de mi unidad y para mi propio padre, eso se reducía a trabaja duro. Existe una soledad que no nace de estar sola, sino de estar rodeada de personas que solo perciben tu contorno. Mi familia veía una sombra. Eric se convirtió en oficial de guerra de superficie. Mi padre asistió a su ceremonia de ascenso con zapatos brillantes y una cámara. Dio un discurso. Ambos lloraron. El comandante de la base les ofreció un brindis privado. Cuando recibí mi primera comisión en la Marina como oficial de inteligencia, llegó por correo una tarjeta con 5 palabras. «Orgulloso de ti. Cuídate, papá». La guardé durante años, no porque fuera profunda, sino porque fue el elogio más directo que recibí de él. Habría sido fácil amargarme, pero no lo hice. Me volví estratégica. Dejé de esperar reconocimiento. Dejé de intentar hacerlo sentir orgulloso.
Me concentré en mi trabajo, porque el trabajo no miente. Me vio, me midió y me ascendió. Aprendí a mantenerme invisible hasta que llegara el momento de presentarme. Y esa noche sería ese momento. ¿Creen que tramito papeles? Ese es el chiste recurrente en mi familia, cuando se acuerdan de mencionarme, que me siento en una oficina con aire acondicionado, procesando formularios, revisando hojas de cálculo, corrigiendo informes de oficiales reales. Les resulta más fácil creer eso, porque la verdad no encaja en conversaciones navideñas. La verdad no es cómoda, no luce medallas ni aparece en titulares. La verdad es silenciosa, clasificada y vive en salas sin ventanas, a 4 pisos bajo tierra. La verdad es que dirijo una guerra de la que nadie habla. Elegí inteligencia naval no porque fuera simple, sino porque exigía precisión, liderazgo silencioso y pensamiento profundo, y era buena en ello. Mi primer destino fue el USS Winston Churchill, integrada en un equipo de datos tácticos. Me llamaban la vigilante, porque detectaba amenazas antes de que ocurrieran. No gritaba ni golpeaba mesas. Hacía preguntas que otros evitaban. Ascendí a teniente, luego a teniente comandante y después a comandante, todo antes de lo previsto. Cada ascenso lo comuniqué a casa. Cada vez recibí una felicitación breve de mi madre y silencio de mi padre. Eric obtenía titulares. Yo obtenía mayores accesos. A los 37 años tenía un nombre en clave y un pasillo en el Pentágono donde solo 7 personas sabían seguirme. Me asignaron a una estructura de mando tan sensible que ni nuestros dominios de correo figuraban en el directorio de defensa. Operábamos desde la célula, una unidad secreta de coordinación 24/7 para guerra cibernética y respuesta a amenazas geopolíticas. No éramos un grupo de análisis, éramos acción en tiempo real, global y seria. Nuestro trabajo consistía en detener la próxima guerra antes de que comenzara, sin que nadie lo supiera. En 2020, cubrí un turno de 37 horas rastreando paquetes de datos a través de un relé satelital del Báltico. Era sutil, milisegundos de retraso en correcciones GPS. Nadie más lo vio, yo sí. Esos retrasos ocultaban un intento de falsificación de señales patrocinado por un Estado que, de haber prosperado, habría desviado un grupo de destructores hacia un corredor minado. Uno de ellos era el USS Newport, el barco de Eric. Él nunca lo supo. Ninguno lo supo. Una semana después me enviaron una foto de Eric sonriendo frente al mástil del Newport con un pie de foto. Nuestro guerrero, escribió mi madre. Me alegra que tenga al Señor cuidándolo. Estuve a punto de responder, o quizá mencionar a una hermana con un equipo de datos de 10 personas y 2 litros de cafeína. No lo hice. No se trataba de demostrar nada, se trataba de cumplir la misión. En 2022 me trasladaron a una instalación de mando subterránea en la costa este. Oficialmente no existía. En la práctica, dirigía más operaciones extranjeras que la mitad de la flota activa combinada. Informaba a almirantes, asesoraba a subcomités de la NSA y supervisaba interceptaciones en tiempo real. A puerta cerrada me llamaban almirante antes de que la estrella oficial apareciera. Lo curioso es que no echaba de menos ser vista, hasta que un día sí. Fue un martes. Llegué a casa tras un doble turno, coordinando un rescate urgente de rehenes en Níger. Redirigimos una ala completa de drones para crear una distracción térmica y sacar a nuestro equipo sin bajas. Funcionó. A las 4:10 am, me quité las botas y me senté en la oscuridad con café rancio y un dolor detrás de los ojos que superaba el cansancio. Entonces vi un mensaje de mi madre en el chat familiar, orgullosa de Eric. Otro artículo. Dicen que algún día podría ser contraalmirante. Mi padre respondió, se lo ha ganado, de los pocos que aún hacen el trabajo que importa. Nadie me etiquetó. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie sabía que ya tenía 2 estrellas esperando en mi armario para cuando la Marina lo hiciera público. ¿Creen que uso traje de falda y contesto teléfonos? ¿Que gestiono informes? La realidad es que gestiono silencio, riesgo y tormentas geopolíticas antes de que lleguen a los titulares. Acepté que nadie se pondría de pie por mí, porque si lo hacen, significa que algo no se mantuvo en secreto. Aún así, había un ancla con lo real, una recomendación firmada a mano por un general de 4 estrellas que decía que la comandante Elizabeth Carter era personalmente responsable del desarme exitoso de una amenaza multinacional sin pérdida de vidas estadounidenses. No hubo desfile, pero sí propósito. El ascenso a contraalmirante llegó un miércoles por la tarde. Estaba sola en la sala de informes cuando apareció el mensaje.
sin cámaras ni celebraciones, solo texto. Efectivo Setenco, contra Almirante A. Carter, por orden de cena. Miré las estrellas plateadas en el cajón de mi escritorio. Pensé en llamar a casa, pero ¿qué diría? Papá, acabo de superar en rango a tu favorito. Esa no era yo. No entonces, pero quizá ya no sería invisible. No por ego ni aplausos, sino porque si no me presentaba con mi rango completo, alguien más escribiría la historia. Y había pasado mi vida dejando que la escribieran mal. El día de la gala del legado de la familia Carter llegó con sol de primavera y ceremonia. La jubilación de mi padre y el ascenso de Eric se celebraron en un gran recinto a las afueras de Norfolk, un club de campo militar construido como catedral del rango. Escaleras de mármol, molduras de caoba, banderas flanqueando cada puerta. Un lugar donde los uniformes no solo se usaban, se veneraban. Solo por invitación, estrictamente militar, decía el correo. La ironía, yo era la única Carter en servicio activo que no figuraba en la lista. Llegué 15 minutos antes, vestida de civil, abrigo color canela, pantalón y blusa negra. Nada llamativo. Aún no. Me acerqué a la entrada y entregué mi identificación. El suboficial joven fue correcto, incluso cuidadoso. Escaneó la lista, volvió a escanearla, frunció el ceño. Lo siento, señora, dijo en voz baja. No figura bajo la reserva de la familia Carter. Confirmados. Capitán Thomas Carter, señora Angela Carter, comandante Eric Carter y familia. Giró la tableta como prueba. Ya lo sabía. Le agradecí y me aparté, con el pulso firme detrás de una calma entrenada. Dejé que el momento se asentara. El aire olía a césped recién cortado y a cuero pulido. Oficiales y familias entraban en grupos, cintas y zapatos brillantes, risas elevándose. Entonces los vi. El vehículo negro se detuvo. Bajó Eric primero, alto y seguro, con el uniforme de gala impecable. Mi madre lo siguió, ajustando sus perlas. Luego mi padre, barbilla firme, pecho al frente. Incluso retirado, caminaba como si inspeccionara una flota. Me vieron y se detuvieron. Eric se inclinó hacia su esposa sonriendo. Probablemente dijo que era una confusión. El guardia también lo oyó. Mi padre no me miró, puso la mano en el hombro de Eric y lo guió hacia la entrada como si yo no existiera, como si nunca hubiera existido. No dolió como cabría esperar. No ardió ni sorprendió. Ya había estado allí antes, fuera de escenas, círculos profesionales y hitos, viendo cómo la narrativa se cerraba alrededor de Eric. Pero algo cambió. El silencio educado y asfixiante se quebró. Algo dentro de mí se afirmó. Me di la vuelta y caminé con calma hacia el estacionamiento. Pasé por el valet, abrí mi sedán gubernamental y el maletero. Dentro, una bolsa de ropa asegurada y doblada, marcada con mi nombre, Contraalmirante Elizabeth Carter. La saqué con ambas manos y la coloqué en el asiento trasero, alisando la tela. Sin temblores ni ira. Solo enfoque. Dentro del recinto me habían dicho que estaban preparando la presentación de diapositivas. Fotos de la familia Carter, Eric con equipo de combate, mi padre con los brazos cruzados y el viento a la espalda. No había fotos mías, por supuesto, ni rastro de mis 22 años de carrera. Eso estaba bien, porque lo que estaba a punto de mostrar no cabía en una pantalla. Requería presencia. Me cambié en el coche sin prisa, de forma deliberada, casi como un ritual, blancos de gala impecables, cada botón cerrado con cuidado, cada insignia colocada con precisión, las estrellas plateadas firmes en mis hombros, pulidas hasta brillar, contraalmirante. No interina, no honoraria, comisionada. Me miré en el retrovisor. La mujer que me devolvió la mirada estaba serena y enfocada. Había visto ese rostro en sesiones clasificadas antes de despliegues de combate, pero por primera vez era personal. Salí de nuevo al sol. Esta vez el suboficial en la puerta me vio antes de que llegara. Sus ojos se abrieron apenas y se irguió. Señora, dijo, casi en posición de firmes. Yo no reaccioné. No era necesario. Levanté mi identificación, la escaneó y el sistema se iluminó en verde. Allí estaba. Anulación de oficial de bandera, acceso completo. Sin preguntas. Detrás de él ya se oían los comentarios iniciales. Una multitud acomodándose. Un micrófono probándose. El tiempo avanzaba, pero yo estaba tranquila. No me apresuré, no acomodé el cabello ni ajusté la solapa. Simplemente avancé, pasé el control y crucé la amplia entrada del club, por el pasillo flanqueado por placas de servicio y retratos de hombres con estrellas. Con cada paso sentí como el peso del silencio se disipaba, no porque me dejaran pasar, sino porque había dejado de pedir permiso. El corredor hacia la sala de preparación estaba vacío. Alfombra gruesa bajo mis zapatos,
paredes de madera con citas enmarcadas y óleos de hombres con trenzas doradas. La mayoría ya muertos. Todos parecían pertenecer. Pensé brevemente cuántas mujeres habían caminado por ese mismo pasillo con 3 estrellas, menos de las que se cuentan con una mano. Tal vez por eso avancé despacio, no por nervios, sino por respeto a todas las batallas que me trajeron hasta allí, algunas en el extranjero, otras más cerca de casa. La sala detrás del escenario principal estaba fría y silenciosa. Una puerta lateral, marcada solo para personal autorizado, estaba entreabierta. Entré, respiré hondo y la cerré. Observé el espacio: sillas de cuero, un perchero, un espejo, una mesa pequeña con botellas de agua y programas de la ceremonia ordenados con cuidado. Me senté, dejé la bolsa y la abrí por completo por primera vez ese día. Dentro, mi uniforme de gala blanco, brillante e impecable. Lo extendí sobre la mesa como si fuera una bandera, y en cierto modo lo era, la señal de quién era realmente. No la versión de las bromas de Acción de Gracias, ni la nota tardía de Navidad, sino la real. Mientras comenzaba a vestirme, mi mente no volvió al dolor, sino a la capacidad. Operación Lake Wake, Somalia, 2018. Un equipo de reconocimiento naval atrapado tras líneas hostiles, comunicaciones bloqueadas y sin ruta de escape. 24 horas para la extracción, y fui yo quien desvió un brazo completo de un dron de vigilancia de un teatro ruso para dar cobertura térmica. El Estado Mayor Conjunto lo llamó un milagro. Para nosotros fue un martes. Coloqué la primera estrella en la hombrera izquierda. Clic. Operación Albir, Mar de China Meridional 2020. Un carguero sin marcar transportando material radiactivo, identificado por nuestro equipo de datos. En 12 horas, coordiné una intercepción conjunta con australianos y MI6, neutralizando la amenaza y evitando una escalada mayor. Eric no lo sabía. Mi familia tampoco. Estaban ocupados redactando otro boletín sobre su ascenso. Clic. La segunda estrella a la derecha. Operación South Drift clasificada. Solo diré que detuve algo grave y nadie lo supo. Clic. La tercera estrella quedó alineada con las otras. No como adorno, sino como prueba. Me miré en el espejo. La mujer frente a mí no estaba enfadada ni distante. Estaba completa. No me había presentado así en público desde el ascenso. La Marina mantuvo la ceremonia en silencio, en una sala privada, sin cámaras ni registro público, solo la bandera, un pequeño grupo de colegas y la voz firme del almirante leyendo la citación por servicio meritorio, sostenido del más alto nivel en mando estratégico global. Ningún miembro de mi familia asistió. No lo sabían. Ajusté la gorra blanca, el ala justo sobre la frente y me senté un momento. Recordé la Navidad de hacía 2 años. Eric llegó tarde, aún con uniforme, y papá brindó por los guerreros de la familia Carter. Todos aplaudieron, excepto yo. Venía de un informe de inteligencia de emergencia en Yemen. Llevaba 36 horas sin dormir. Mi uniforme colgaba en el coche. No lo usé para no eclipsar a mi hermano. Cuando le dije a papá dónde había estado, asintió y comentó: «Espero que no te hayan hecho trabajar demasiado en la oficina». Me puse de pie. Se terminó el encogimiento. Se acabó esconderse tras sonrisas educadas y silencios correctos. Entraría en esa ceremonia no como hija, no como hermana, ni siquiera como Carter. Entraría como almirante de la Marina de los Estados Unidos. Abrí la puerta y salí al pasillo. Sonaba música. Un cuarteto de cuerdas cerca del frente del salón interpretaba una versión suave de Anchor's Aoi. La sala estaba llena, quizá 300 personas entre oficiales, amigos y familias, todos mirando al frente, esperando. Me detuve al fondo, aún sin ser vista. Entonces una voz conocida resonó por los altavoces. «Damas y caballeros, por favor, tomen asiento. Comenzaremos la parte formal de la ceremonia dando la bienvenida a nuestro invitado de honor, el capitán Thomas Carter». El aplauso estalló. Mi padre se levantó de la mesa central, sonriendo con modestia, mientras caminaba hacia el escenario. Mi madre se secó los ojos. Eric subió al podio. Mi padre es un hombre reservado, pero lo que ha hecho por este país y por esta familia habla por sí solo. Esta noche honramos el legado que construyó y el futuro que continuamos. Un discurso correcto, predecible. Entonces añadió: «Y mientras damos la bienvenida a mi padre, invito a todos los oficiales de la familia Carter a unirse a nosotros en la primera fila». Hubo una pausa. Luego un susurro detrás de mí. «Espera, hay otra Carter». El tiempo pareció ralentizarse. Avancé un paso, luego otro. Una onda recorrió la sala. Cabezas giraron, murmullos crecieron.
Primero vieron el uniforme blanco, luego las estrellas, y como una ola ocurrió. Los Navy SEAL se pusieron de pie primero, los que sabían, los que habían leído informes, los que habían visto mi indicativo en registros clasificados. No fue un aplauso ni vítores, fue una orden formal. Almirante Carter, primera fila. Entonces los 300 se levantaron. El sonido no retumba, detona. Sillas raspando el suelo, metal chocando con cintas, órdenes bajas entre filas. Hombres entrenados para moverse como uno solo, ahora de pie al unísono, brazos a los lados, espaldas rectas. Almirante Carter, primera fila. Y el banquete cambió. Todas las miradas se apartaron de Eric, de mi padre, de las diapositivas y los discursos, y se fijaron en mí. Contraalmirante Elizabeth Carter. No necesitaba alzar la voz ni decir una palabra. Caminé. Las primeras filas se abrieron. Alguien susurró mi nombre. Mantuve la vista al frente. No era ira, era llegada. A cada paso sentí algo más que sorpresa, reconocimiento. El vicealmirante Torres, 3 mesas adentro, asintió. El contraalmirante Bass se levantó de nuevo y saludó. Respondí con una leve inclinación. El protocolo no contemplaba eso, pero yo no estaba allí por protocolo. Estaba allí por la verdad. Mi madre llevaba ambas manos al pecho, la boca entreabierta, sin sonido. Mi padre no se movió. Su vaso quedó a medio levantar, suspendido entre la expectativa y la negación. Eric mantenía una expresión impasible. No había vergüenza ni deshonra, solo desconcierto, como si los números no cerraran, como si alguien hubiera reescrito su versión de la realidad y cambiado las variables. Beth susurró algo. En la primera fila tomé asiento, no detrás de ellos ni a su lado, sino al frente. Un joven oficial se acercó, sonrojado y nervioso, y me entregó un programa impreso. Señora, no sabíamos que asistiría. Su nombre no fue enviado. Respondí con calma. Sí, me di cuenta. Él parpadeó, asintió y tragó saliva. Ajustaremos el orden de reconocimiento. Asentí. Continúe. Se retiró con la prisa de alguien que sabe que acaba de entregar información sensible a una autoridad mayor. Eric volvió al micrófono. Intentó sonreír y recomponerse, pero la voz le tembló. Bueno, parece que nuestro legado familiar continúa de formas que no había comprendido del todo. Hubo risas suaves y nerviosas. Me señaló. Demos un caluroso aplauso a la contraalmirante Elizabeth Carter. El aplauso fue disperso, correcto, incierto, no irrespetuoso, solo confundido, porque la narrativa había cambiado y nadie había ensayado esta versión. Tras las formalidades y cuando mi padre recibió su bandera en una vitrina, la multitud se dividió en pequeños grupos. Copas que tintineaban, bocadillos que circulaban, el murmullo habitual regresó. Me quedé junto a la ventana del fondo, bebiendo agua, tranquila y sola. No busqué a nadie ni esperé, pero se acercaron. Primero el vicealmirante Torres. «Almirante Carter», dijo al estrechar mi mano. «Es un honor». Solo nos habíamos cruzado una vez en un ejercicio conjunto cerca de Islandia. Lo recordaba por la precisión con la que doblaba sus informes. «No esperaba verla aquí», dijo en voz baja. «Todavía se están poniendo al día». Sonreí levemente. «Yo también». Luego llegó el comandante Jansen de la operación Mywake. Al principio solo asintió. Después me miró con una gratitud que no necesitaba explicación. «Usted nos trajo de vuelta», dijo. «Eso bastó». Eric se acercó al final, no de inmediato ni con arrogancia. Se veía cansado, desinflado, como alguien que acaba de descubrir que no era el protagonista. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «15 años», respondí. Asintió despacio, recorriendo mi uniforme como si aún dudara de que fuera real. «Me superas en rango». No había veneno, solo sorpresa. «Sí», dije, «pero eso no es lo importante». «Entonces, ¿qué importa?» Terminé el agua y dejé el vaso. «Importa cuánto tiempo asumiste que no lo hacía». Mi padre estaba detrás de él, brazos cruzados, no rígido ni hostil, solo observando en silencio. Nos miramos por primera vez en años, sin saludo ni manos, solo un asentimiento lento, como el inicio de una frase. Al final de la noche fui la última Carter en el salón. Todos se habían ido. Mi madre me besó la mejilla, breve y tensa, con lágrimas. Mi padre me estrechó la mano. Mi hermano no dijo nada más. Al salir, el joven suboficial de la entrada se puso firme. «Buenas noches, almirante». Respondí el saludo, salí al aire nocturno y sonreí, no porque hubiera demostrado que estaban equivocados, sino porque por fin había dejado de intentarlo. Meses después, visité la casa de mis padres por primera vez en años. Era una tarde silenciosa de domingo en Virginia Beach. El viento rozaba el porche como un susurro. La casa estaba casi igual, el mismo columpio chirriante, la misma bandera al frente, pero algo dentro había cambiado.
En la sala vi el expositor de la familia Carter, nuevo, con frente de cristal y madera de cerezo oscuro. Mi padre estaba a su lado limpiando el vidrio, no por obsesión ni para exhibirse, sino con cuidado. Dentro estaban sus medallas de Vietnam, la condecoración naval de Eric y la bandera doblada del funeral de mi abuelo. En el centro, a la altura de los ojos, estaba mi medalla por servicio distinguido. Junto a ella, una foto que no sabía que existía. Yo en un escenario, con uniforme blanco completo, estrechando la mano del vicealmirante Torres, 3 estrellas en cada hombro. Debajo, una placa grabada, Contraalmirante Elizabeth Carter, Comando de Inteligencia de la Marina de los Estados Unidos. Servicio más allá del reconocimiento. Valor más allá del aplauso. Mi padre notó mi mirada. Se enderezó y se aclaró la garganta. Pensé que ya era hora de que el expositor contara toda la historia. No fue una disculpa, pero fue algo más valioso, reconocimiento. Esa noche, durante la cena, algo cambió. Egg habló de su nuevo destino con un tono distinto, menos teatral y más real. Me preguntó cómo manejábamos las disputas en la cadena de mando. Respondí y escuchó. Mi madre me preguntó si alguna vez consideraría enseñar en la academia. Necesitan mujeres como tú, dijo con suavidad, inteligentes, que de verdad han visto el mundo. Antes ese comentario dolía, ahora se sentía como una apertura. Más tarde, Eric y yo nos sentamos en el columpio del porche, el mismo donde él hacía nudos de niño mientras yo leía historia militar en silencio. Al principio no hablamos, luego se volvió hacia mí. Lo siento, las palabras eran pequeñas pero pesadas. Negó con la cabeza. Dije cosas que no debía, hice suposiciones sobre lo que importaba en esta familia. Miró a otro lado. Y la verdad es que tuve miedo. Eso me sorprendió. ¿Miedo? Asintió. A ser el segundo. Dejé que el silencio sostuviera esa verdad sin juzgarla. No quería eclipsarte, dije. Por eso nunca usé el uniforme cerca de ti ni hablé de mi trabajo. Sonrió débilmente. Al final, el brillo no era algo que pudiera detenerse. Te lo ganaste. Siempre lo hiciste. Nos quedamos un rato más y por primera vez sentí algo distinto. No solo paz, sino igualdad. No la ceremonial, sino un respeto real, humano. Era frágil, pero estaba allí. Cuando me levanté para irme, mi padre me esperaba en la puerta. No intentó abrazarme ni hizo discursos. Me miró a los ojos y no apartó la mirada. Haces que la Marina se sienta orgullosa, almirante, dijo tras una pausa. Y también me hiciste sentir orgulloso, solo que no sabía cómo decirlo. Asentí una vez, no porque necesitara esas palabras, sino porque ahora importaban más. Más tarde, en mi apartamento en Dice, miré las estrellas por la ventana. Estrellas reales, no plateadas ni cosidas en un hombro. Pensé en los años persiguiendo aprobación, aplausos y un lugar en la mesa. Ya no necesitaba una silla, tenía mando, propósito y paz. La sangre construyó el nombre Carter. Yo reconstruí su significado con trabajo. Nadie vio en silencio, nadie aplaudió un servicio que no pidió nada y aún así lo recibió todo.